que le llaman por teléfono, que está convulsionando, ella ve a su hija así y dice, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Queremos guardar a nuestros hijos en un cuarto y que no los toque nadie. Y muchas veces ese es el gran error. Si tú no buscas el origen del conflicto, saber, digamos, qué es lo que gatilla esta actitud, esta conducta negativa, es como tapar el sol con un dedo. No lo tenemos contemplado, pero es aportar en la autoestima de nuestros hijos, no simplemente diciéndole, hey, lo estás haciendo increíble. Los padres se aterran frente a la palabra de bullying porque saben que es una palabra que puede terminar muy mal. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariela Aguilar y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Reconocerte en el Otro. Pero antes de presentarles a nuestras invitadas de hoy, quisiera agradecer al patrocinador que ha creído en este proyecto. Ya lo conocen de otros episodios, que es Escenario 7. Es una escuela de formación artística que va más allá del talento. Creemos en Escenario 7 el poder transformador del arte. Por eso formamos artistas completos con valores sólidos, disciplina y alto nivel técnico. Si buscas un lugar donde puedas desarrollar tus talentos o los de tus hijos también, este es el lugar. Van a aparecer los datos de contacto de Escenario 7 en pantalla y de verdad es una excelente opción. Y bueno, ahora sí, para dar paso a presentar a nuestras invitadas de hoy, que además es un privilegio tenerlas por aquí, les presento a Josefa Gallego y a María Angélica Lizama. Bienvenidas, Jo y María Ángel. Me gustaría que hoy se presentaran ustedes porque esto de leer de pronto estos currículums y demás, sobre todo por la trayectoria que ya habíamos estado platicando previamente de lo que han hecho. Josefa, pero bueno, aquí como decimos en México, para los cuates, eres Jo. Sí. Y María Angélica también, para los cuates en México, Marigel, ¿no? Muchas gracias. Bienvenidas. Además chilenas, déjenme decirles, chilenas aquí en Puebla. Y ya más poblanas que chilenas, totalmente. ¿Podría ser? Sí, absolutamente. Bastante. Sí. Muy bien, pues adelante, por favor, Marigel. Mira, muchas gracias por la invitación. La verdad, yo me he dedicado, siempre he sido docente. Ese aquí fue como mi punto de partida. He trabajado, tengo más de 25 años trabajando en el área docente. He trabajado con estudiantes de Derecho, he trabajado con estudiantes de Psicología, de Criminología. Y yo trabajé en mi país, 22 años fui perito forense en la Policía de Investigaciones. Estudié en la Universidad de Chile, me he dedicado al área de la filosofía y también al área de la psicología. Hice una maestría en psicología aquí en la Benemérita Universidad de Puebla. Y siempre me ha llamado la atención, dentro del área educativa, las relaciones interpersonales. Me llamó mucho la atención en toda mi experiencia todo este desarrollo emocional que se van dando no solo entre los estudiantes, sino que también entre los maestros, en la comunidad educativa en general. Y a raíz de eso, mira, me he puesto a estudiar en distintos ámbitos de la parte, de todo lo que es la parte emocional del ser humano, todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales en el área educativa y sobre todo cómo se van gestando las conductas y las relaciones al interior de la comunidad escolar. Y cuando hablamos de comunidad escolar, no solamente me refiero a los estudiantes, sino que me refiero a todos, padres, me refiero a los directivos, a las personas de intendencia y nuestras estrellas y protagonistas del sistema escolar, que son nuestros estudiantes. Claro. Mira, yo no he trabajado con niños pequeños en el sistema escolar, no he sido profesora, digamos, de primaria, siempre he sido profesora universitaria, pero siempre me ha llamado la atención la conducta infantil. Por eso me certifiqué en Chile en el IMPEC como grafóloga profesional, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la escritura, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la lateralidad gráfica, cómo a partir de nuestros primeros signos gráficos nosotros podemos ir manifestando también una personalidad en los estudiantes, en la conducta, en lo que ellos desean, en lo que a ellos les molesta, en lo que a ellos les anhelan, porque todos nosotros como seres humanos tenemos metas
Y eso es lo que también tenemos que ayudar a los chicos y sobre todo a los chicos que sufren agresiones en el sistema escolar, tener claro qué es lo que desean, con cariño. Creo que hace mucho falta el amor en ello, el que realmente seamos maestros comprometidos. Ahora, bueno, tú podrás decir, el maestro sí se compromete, pero también hay que ver la parte del maestro. Muchas veces el maestro está agobiado, tiene muchas horas de clase. Saturado completamente, va de un colegio a otro colegio, entonces también pasa a ser una víctima del sistema. Así es. Entonces, como te digo yo en mi presentación, concluyo con esto, en que siempre me ha interesado la parte humana. Yo estudié filosofía en la Universidad de Chile, me especialicé acá en psicología en la UAP y siempre me ha llamado la atención esto del desarrollo humano, las relaciones interpersonales, incluso desde el punto de vista de la criminología, cómo se van desarrollando las conductas violentas en las personas. Claro, ya lo iremos profundizando en unos momentos, pero yo creo que la industria, diciéndolo de la mejor manera educativa, es la única que tiene como producto terminado otro ser humano. Exacto. ¿No? En otros, pues sí, son seres humanos teniendo un intercambio comercial o alguna otra situación, pero aquí estamos formando seres humanos y así de grave y así de importante es, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Marigel Jo. Nosotras ya nos conocemos un poco. Nos conocemos de otros de proyectos, pero ahora socias creativas. Y sí, básicamente, primero agradecerte lo mismo que Angélica, o sea, agradecerte la invitación. En verdad es un honor estar contigo y felicitarte por tu libro. Gracias. Maravilloso, súper proyecto, te felicito. Y bueno, básicamente sabes que yo cuento con todo lo que era asesorías nutricionales, asesorías de arte, cursitos de cocina, pero me faltaba algo. Me faltaba algo para decir, oye, quiero proporcionarle a la mamá, al papá, a los niños un adicional más que arte y solo cocina, pues, ¿no? Y nutrición, exactamente. Entonces, justamente estaba con este bichito de buscar y empezar a agrandar el equipo, ¿ya? De Mamá en Julio creé socias creativas y dije, necesito socias creativas, necesito ese aporte adicional. Y en esa búsqueda apareció Angie. Muchas coincidencias, yo siempre digo, nada es por coincidencia. Ella es la mamá de mi única amiga chilena acá en Puebla. Yo la conocía como la mamá de la Cami y básicamente un día me escribió y me dijo, Josefa, me gustaría trabajar contigo, y hicimos clic porque no solo, bueno, lo que ella contó respecto a sus estudios, pero básicamente es una eminencia. Ella antes de la entrevista decía que me admira, pero yo te digo a ti que es admirable todo lo que ha estudiado y sigue en constante aprendiendo, ¿cierto? Actualizándose, que es fundamental. Y dijimos, ok, dentro de las cosas que vamos a ampliar, veamos dos temas que son súper importantes. El conocido bullying y la prevención al abuso. Entonces dijimos, creemos algo, y la verdad es que de la mano de Angie se nos ha hecho muy fácil lo que queremos proyectar, lo que queremos transmitir, y además de eso complementarlo con lo que ya veníamos haciendo, pero darle este plus adicional de temas que son a nivel sociedad, que tenemos que manejarlos, que tenemos que entenderlos, que tenemos que actualizarnos y básicamente... trabajar en equipo. Trabajar en equipo, exactamente, sí. Me gustaría que platiquemos hoy partiendo de algo que también platicábamos sobre lo que para mí también fue el arranque de este proyecto de Reconocerte en el Otro, ¿no? Que fue en algún club virtual ahí en medio de la pandemia con Eloy Moreno y su libro Invisible, que ya lo he comentado en otras ocasiones, que él hablaba justo en estos casos de bullying y de acoso escolar. Ya decíamos, a los papás oímos bullying y brincamos, ¿no? De qué miedo, que no, espero que nunca me pase, pero finalmente hay que enfrentarlo, ¿no? Él decía, hay 4 actores que
tenemos muy claro a 3, pero se nos olvida el cuarto. Uno es el buleado, otro es el buleador, otro es la institución educativa donde se encuentran estos dos, pero se nos olvida también la sociedad en la que están inmersos estos 3. Y por sociedad, bien decías, Angie, es la escuela, pero también son los directivos, los maestros, la gente de intendencia, toda la gente que está trabajando dentro de esa escuela, y un factor importantísimo, las familias, no solo del buleado y del buleador, sino de los compañeros de ese salón, de esa sección, de ese colegio, de esa escuela, ¿no? Entonces, me gustaría partir de ahí, ¿qué papel tenemos nosotros como papás, como familias dentro de una comunidad educativa? Uno, primero para prevención, justo de esta violencia que comentabas, y otra para, en el momento en que ya hay un caso, ya hay un problema en el que quizás sea mi hijo el afectado o mi hijo sea solamente un observador. Exacto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, yo, como te comentaba, más que hablar de bullying, a mí me gusta hablar de la prevención de la violencia. Exacto. ¿Y cómo se previene la violencia? Dentro del ámbito educativo, fomentando la convivencia escolar. Porque también siempre nos centramos solo en el bullying o solo en el, como dices tú, el buleado o la víctima, porque si nosotros hablamos en términos criminológicos, ¿cierto? Aquí hay una víctima que sufre un castigo por parte de un grupo social. Este grupo social obviamente está dirigido por uno que es el buleador o que es el victimario. Entonces, esta dinámica que se da emocional, porque en esta dinámica ambos pierden y ambos ganan, claro, que es una cosa que también nosotros hemos perdido de vista de repente, porque decimos, no, es que el niño que está buleado es la víctima el que sufre. Ambos sufren. Esto es como una relación de amor. En una relación de amor se acaba el amor, pero en esa relación los dos se llevan parte de lo bueno y de lo negativo. Pero te quedas con parte del otro y el otro se queda con parte tuya. Entonces, por eso que tampoco es tan fácil que tú le digas a un niño que ha sido objeto de violencia que ya, listo, lo vamos a cambiar de colegio, punto de partida, nuevamente. Eso no es así. Hay que tratar, hay que ver cuáles son las causas, qué le sucedió a él como persona, como ser humano, al recibir esta carga de agresión, de violencia. ¿Te fijas? Y, por otro lado, no abandonar al victimario, al buleador. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones de por qué él elige esa víctima? Así es. ¿Te fijas? ¿Cuáles son los factores del colegio, de religiosos, familiares, de amistad, del entorno completo, de cómo este niño llega a esta situación? Yo creo, por mi experiencia de haber conversado en varias ocasiones con niños que han tenido, digamos, esta experiencia, no tanto de la víctima, sino que de los victimarios, ¿por qué llegas a eso? ¿Por qué lo haces? ¿Qué sucede? ¿Qué carencias tienes tú? ¿Qué te falta? ¿Te falta amor de tus padres? ¿Atención de los maestros? A lo mejor tú necesitas plantearte como un falso líder frente a un grupo. ¿Y de qué forma lo haces? Atacando al otro, disminuyendo al otro. ¿Pero por qué haces eso? También hay que buscar una razón. Incluso hay que tratar, buscar razones que sean a lo mejor fisiológicas. A lo mejor el niño tiene una alteración fisiológica, a lo mejor el niño sufre de algún trastorno, ¿te fijas? Y no solamente decir, no, mira, no, sí, total, ya, a este lo echaron del colegio. Lo más fácil para el colegio, perdón, los colegios, pero lo más fácil para los colegios es lavarse las manos, chao. Tienen unos psicólogos, sí, pero dicen, ya, listo, pero a ver, ¿a quién protegemos? Porque también aquí el colegio llega en una medida. ¿A quién protegemos? ¿A la víctima o al victimario? ¿Por qué proteges a la víctima? ¿Por qué proteges al victimario? ¿Ya? ¿Cuándo debería haber, ¿cierto?, una conciliación entre ambos? ¿Para qué? Para que tú enfrentes el conflicto. Exacto. Mira, si esto es lo mismo que pasa con los hijos. Si tú no buscas el origen del conflicto, saber, digamos, qué es lo que gatilla esta actitud, esta conducta negativa, nunca vas a saber. Es como tapar, ¿cierto?
el sol con un dedo, sabemos que no lo podemos. Entonces, los padres estamos inmersos generalmente cuando son jóvenes, cuando los hijos están pequeños, la rutina, el colegio, las exigencias del colegio, pues, el trabajo, un sinfín de cosas. Entonces, no entramos, no nos da la gana, no nos da el tiempo. A veces, psicológicamente, estamos agotados también. A veces, incluso las relaciones de pareja también se agotan. En pandemia, dime cuánta gente no se separó porque se dieron cuenta, se reencontraron. Oye, ¿y qué hacemos ahora? Si total nosotros salíamos todos los días a trabajar y nos juntábamos 2 horas en la mañana, en la noche. Para tenerte todo el día en la casa. Y el fin de semana o llevábamos a los niños a un cumpleaños y estábamos todos los días, toda la mañana y después la tarde, oye, bueno, un café o vamos a ver a la abuelita, en fin. Y así se basan. Y la pandemia realmente fue un decir al ser humano, oye, a ver, ¿qué está pasando? Sí. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo? ¿Por qué empiezan? Porque si no había, aparentemente no habían conflictos, ¿por qué ocurren estos conflictos? Ahora, la actividad educativa, imagínate cómo se tuvo que enfrentar en pandemia. Así es. Me gusta esta analogía que haces es como cuando tienes un conflicto entre tus hijos, ¿no? A uno de tus hijos no le vas a decir, no, mal, te cambio de familia, ¿no? Lo mismo tendría que pasar en las escuelas. No puede ser posible. De entrada, yo creo que ninguno se tendría que ir, ¿no? Más bien como escuela, como institución, hay un problema, vamos a atacar el problema en todas sus aristas, ¿no? Claro. Tanto el buleado con su familia como el buleador con su familia y el entorno en el que están los dos, ¿no? Porque entonces crecemos como sociedad educativa. Mira, ¿no? y otra cosa importante acá es buscar medidas alternativas de solución de conflicto. ¿Ya? ¿Cómo solucionar? Enfrentemos, primero determinar cuál es el conflicto, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ocurre esto? El origen. Luego, ¿cierto? Entender este conflicto, mediar. Yo creo que uno tiene que buscar esta medida alternativa de solución de conflicto y esto tienen que saberlo los maestros. Los maestros muchas veces no saben. Mira, yo recuerdo una oportunidad, estaba en un colegio acá en Puebla, un colegio donde se forman los maestros, y una maestra me decía, pero ¿qué hago yo? Yo estoy en la biblioteca y llega un estudiante y lanza las sillas de la biblioteca. ¿Cómo enfrento eso? Uh-huh. O sea, a mí me da miedo, corriendo porque le da terror lo que está pasando. Y fíjate, hay una psicóloga chilena que a mí me gusta mucho, ella ha enfocado mucho el tema de la adolescencia, se llama Pilar Sordo, no sé si la has escuchado, ella es conferencista internacional, y Pilar decía, nosotros, mi generación, yo tengo 63 años, nuestra generación le tenía terror a nuestros padres, terror, le teníamos miedo, claro. O sea, lo que los papás decían nosotros hacíamos. ¿Tú qué ibas a ir a...? Nadie reclamaba, nadie decía, el papá no, era esto y esto, o sea, en cambio, nuestros hijos, la generación de nuestros hijos, ¿cierto?, tienen otra visión, tienen el desarrollo de la tecnología, en fin. ¿Y qué pasa? Nosotros como padres le tenemos miedo a nuestros hijos. Sí. Ay, no, por favor, la tablet. No, pero que la última tablet. Oye, anda a un restaurante y los niños, para que no molesten a los padres, mientras están cenando o comiendo, están con una tablet. Yo estaba en una conferencia hace unos 2 años atrás, y un niño corría y lloraba, o sea, estaba en una conferencia, obviamente, estaba aburridísimo, ¿cierto? Entonces la mamá se paraba, estaba muy incómoda porque le pasaba el celular para que viera dibujos animados. Entonces yo le dije, no, déjalo que si quiere rodar por déjalo que juegue. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hacían con nosotros? O sea, claro. Oye, ¿y qué? Nuestros papás ni siquiera nos... Ya, ahí te quedas y ahí te quedas. Salías de vacaciones del colegio. Bueno, nosotros jugábamos con nuestros vecinos, ¿cierto? Y tú salías a la calle a jugar o jugabas en tu barrio, andabas en bicicleta. Pero nuestros hijos nos exigen casi que un paquete de turismo para mantenerlos entretenidos en vacaciones. Campamento de verano. Sí, y yo creo que por eso aparecieron todos estos campamentos de verano. Totalmente. Pero ¿y qué pasa con el niño que no tiene acceso a eso?
Así es. también se frustra. Y esto también ocasiona conflictos en la comunidad educativa. Viene uno que estuvo en Estados Unidos, el otro que estuvo no sé dónde. Oye, ¿y tú? No, bueno, yo estuve, mi mamá me llevó al club de acá. O bueno, no, yo me quedé en mi casa porque mi mamá y mi papá trabajan. Claro. Salimos de vacaciones, nos fuimos a una playa 7 días y esa es la realidad de muchos niños. Entonces, también empiezan estas competencias y eso generalmente ocasiona también este bullying, porque nosotros, nuestra generación, para como ser autorreferente a nuestros hijos, nosotros le hemos dado a nuestros hijos, y las generaciones jóvenes también, como el caso de Josefa, le siguen dando en muchos casos más de lo que los padres tienen. Claro. Y que pueden. Entonces, esto ocasiona un conflicto enorme. Totalmente. Y creo que también, como se ha ido desarrollando las ciudades donde estamos, me llamó mucho la atención que antes muchos restaurantes familiares tenían zonas para niños. Exacto. Era muy común una zona de juegos, quizás hasta niñeras, ¿no? Sí, Para claro. entretenerlos. Los últimos restaurantes que han abierto por esta zona en la que estamos ya no tienen lugar para No. niños. Tienen ahora mesas donde puedes conectar Sí, claro. el aparato, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible? No, nosotros de hecho, cuando decidimos ir con mis 2 hijas de 4 y 2 años a un restaurante, es básico que tenga zona kids, o sea, para que ellas estén jugando, saltando, brincando, pasándolo bien. Cuando les dé hambre, se regresan a la mesa a comer, o sea, Y tú es puedas un también básico. descansar. Exactamente. ¿Cómo ha evolucionado y- todo, no? O lo puedes reemplazar por un picnic. También. Yo le decía a una mamá, Exacto. mira, si tú ves que tu hijo es inquieto, que sube, que baja, que te da miedo, haz un picnic. En un parque. Exacto. Sí. Hay también en la zona, era de la zona aquí donde nosotros vivimos, aquí hay parques, somos privilegiados obviamente, entonces tú puedes traer un picnic, puedes hacer que coman fruta, que corran, que suden, que se cansen, que hagan su vida de niños. De niños. ¿Te fijas? Entonces, y ella, volviendo a Pilar Sordo para terminar, ella justamente dice eso, nosotros somos un poco responsables de estas situaciones que se han generado. Ahora, el bullying yo creo que siempre ha estado. Esta violencia que se da en el colegio siempre ha estado. Siempre va a haber un débil y un fuerte. Solo que había menos visibilidad. Exactamente. ¿cierto? Ahora se visibiliza y se naturaliza como muchas Exacto. otras conductas más. Claro. Tú que ahora decías que tienes niñas de 4 y 2 años, ya empiezan a estar en ambientes escolares. Sí, ¿No? correcto. ¿Cuál ha sido tu percepción a partir de ya estar en el día a día conviviendo con otras familias en otros contextos y que también estás viendo ahora este tema de Sí, prevención sobre todo? Vamos por a el decir. mismo tema me importó tanto involucrarlo a socias creativas, porque es clave, o sea, tener las herramientas, saber cómo actuar, saber cómo también, que muchas veces no lo tenemos contemplado, pero es aportar en la autoestima de nuestros hijos. O sea, no simplemente diciéndole, hey, lo estás haciendo increíble, sino que de una u otra manera fortalecer esa autoestima, cosa que si en algún momento se ve la posibilidad de que sea afectado por ya sea una burla o algo por el estilo, ellas, porque son 2 niñas, puedan decir, oye, no, esa es tu opinión, pero yo no creo que sea así, ¿sabes? Con respecto al ámbito escolar, ¿sabes qué? Creo que he tenido suerte. Yo elegí el colegio en base a ubicación. Y la verdad es que, claro, por un lado a mí me ha ido muy bien, pero tengo conocimiento de diferentes personas que tienen otra idea del colegio. Y justamente yo te lo comenté, hablamos un poquito de eso, y es que una niña de primero de primaria, básicamente un día llaman a su mamá por teléfono, ella está en un desayuno y le dicen que la niña está convulsionando, sin tener ningún tipo de antecedente de algo neurológico o algo por el estilo. Algo físico. Exacto. Y obviamente mamá vuela al colegio y le indica la situación, básicamente, que había un juego que era en específico eso, exclusión, era excluirla, y quién ganaba el juego, quién la hacía llorar.
ya le enviaban mensajes, imagínate, primero de primaria, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que también ahí tú me puedes corroborar o decir, pero el tema del acceso al internet también, porque no puede ser que un niño de primero de primaria te hable de asesinato, de muerte, le mandaban Estamos hablando, perdón, Ajá. en México niños de primera de primaria son de 7, 8 años. O sea, No mucho. O sea, imagínate, yo estaba preocupada de peinar a mi Barbie, o sea, no tiene sentido. Y le llegaban amenazas a su banco, le quitaban la lonchera, le quitaban el agua, le mandaban mensajes diciéndole que un payaso la iba a asesinar, imagínate, con esos términos, o sea, imagínate, una niña de 7 años. Y adicional a eso, hacían juegos que básicamente el primero que le hacía llorar ganaba el juego. Entonces, esta niña insistía en ir al colegio porque lo sentía su lugar seguro. O sea, ¿por qué ella debería haber cambiado algo? No, pero le avisó a su mamá, ¿cierto? Ella se contactó con las mamás de las personas que estaban ocasionando estas situaciones y finalmente llega el día que le llaman por teléfono, que está convulsionando. Ella ve a su hija así y dice, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Y básicamente el colegio, que dentro de los sellos que tiene, por así decirlo, cuando te venden el ingreso al colegio, está esto de comunidad, de que cuida los valores, o sea, y uno confía en eso, ¿no? Más cuando son colegios católicos, como te da esa seguridad como padre de que van a velar por eso. Sí, bueno, y también que es algo que no nada más los colegios católicos, muchos colegios hablan de hacemos comunidad. Exacto. ¿No? Y tú te das cuenta, claro, eso es lo que tú vendes, pero a la hora de la hora te das cuenta que no es así. Entonces, ¿qué pasa? En este caso en particular, y te lo digo, lo vi muy de cerca porque es muy amiga mía y conozco a la hija, un encanto de ser humano, entonces lo vi muy de cerca, me afectó bastante, de hecho lloramos, todo lo demás, o sea, obviamente brindarle mi apoyo a mi amiga en lo que ella necesitara, pero imagínate, lo que a mí me impresiona fue, uno, la poca empatía de los padres, de los amigos que uno hace, porque uno hace lazos, ¿cierto? Hace lazos en el colegio, haces amistades, la poca empatía, oye, ¿cómo puedo ayudarte? Esto, ¿no? Algunas mamás que eran de los victimarios, ¿cierto? Mamá de los victimarios, que decían, no, pero ¿cómo? Si mi hijo no es así, no, imposible, o sea, no hay forma de que eso sea así, yo creo que tu hija está exagerando. Y por otro lado, en abril, imagínate, entendiendo que acá en México terminamos clases a finales de julio, a finales de junio o a comienzos de julio, ¿cierto? A mitad de abril, básicamente la solución que le dan, imagínate que lo encuentro insólito, es, mira, imagínate a tu hija, le dice el padre, imagínate a tu hija como una flor. Es una flor linda, maravillosa, pero lamentablemente en este colegio no va a poder florecer. Imagínate, o sea, una lavada de manos feroz en pleno abril, que entendemos que el colegio termina en junio, o sea, 2 meses de terminar el año académico, y dejas tirada, desamparada a la niña sin ningún tipo de herramienta, a la familia que sufrimos. Nosotros sufrimos como madres, imagínate, cuando nuestros hijos están resfriados. Imagínate en estos casos. Y totalmente aislados, además. Exacto. Como familia. Entonces, uno, la poca empatía, y dos, las herramientas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto que nos vendían, esto que nosotros dijimos, oye, confío en este colegio, yo extranjera busqué, me informé, fui a visitarlos. Y claro, uno se queda con eso, con ese concepto, ¿no? De comunidad, de sociedad, que somos todos unidos, de valores. Pero a la hora de la hora te das cuenta que en lo absoluto es así. Entonces, por lo mismo le dije, María Angélica, le conté el caso, dije, necesitamos informar a la sociedad, darle las herramientas necesarias. O sea, esto es, como le pregunté hace un rato a María Angélica, que no sabía si era un triángulo o un círculo, pero básicamente es un círculo, que todo empieza desde la casa, después al hijo, ¿cierto? Después a la institución, colegio, universidad, y después la sociedad, pues, ¿no? Claro. Entonces, básicamente dijimos, tenemos que hacer algo y nos juntamos para
para visibilizar, para hablar de esto que muchas veces no se habla. La gente cree que está libre de que a su hijo le pase, o sea, y lo mismo en el caso de prevención del abuso, está libre de que le pase, pero nadie está libre de ninguna de las dos cosas. Entonces, era un tema primordial que queríamos ampliar, dar conocimiento, dar herramientas y verlo dentro de nuestros talleres, ¿no? Comentábamos antes de entrar a grabar que hemos escuchado siempre que nadie nos enseña a ser padres. Exacto. Y yo pienso, no, efectivamente nadie nos enseña a ser padres, pero tenemos la obligación y la responsabilidad de formarnos como padres. Totalmente. ¿No? Sí, claro, es una prueba y error y Sí. muchas veces metemos la pata, pero hay que formarnos. Tú no aceptarías que llegas a un hospital y el doctor tome una mala decisión y te diga, ay, es que nadie nos enseña a ser doctores, no, para ver. Exactamente. O sea, para eso se supone que estudiaste, ¿no? Estuviste en una universidad. Yo creo que igual de importante y trascendental es formarte como padres. Absolutamente. ¿No? Y actualizarte también. Y actualizar, es lo que hablábamos, claro. porque muchas prácticas que se sugerían hace 10 años, hoy en día ya no se sugieren, Claro. en diferentes ámbitos, ¿no? Esto que nos dice, bueno, yo crecí, igual ha habido bullying siempre y mira, sí, aquí estoy bien. Sí. Sí, bueno, estamos bien, con raspones y no. Claro. Pero, vaya, finalmente salimos adelante. Pero, ¿por qué no hacerlo de mejor manera ahora para las nuevas generaciones, siendo que somos los adultos hoy en día, ¿no? Totalmente. Exacto. Yo concuerdo contigo. Yo creo que si uno tiene que formarse como padre, tiene que buscar herramientas, buscar apoyo, porque de lo contrario, la verdad es que tú sigues cayendo a lo mejor en las mismas conductas viciadas que a lo mejor incluso cayeron tus padres. Entonces, y lo que te decía yo recién, uno va arrastrando heridas. Sí. Tú, sin querer, inconscientemente, en tu inconsciente vas guardando una serie de situaciones traumáticas que tú viviste cuando eras pequeño, cuando eras, digamos, adolescente, incluso hasta la juventud, inclusive hasta tu vida adulta, días. Claro. Sí. Y comienzas tú, ¿cierto?, a guardar rencor muchas veces con los padres. ¿Cuántos hijos se alejan de sus padres? Y uno dice, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué no está tan cerca? ¿Por qué no siento, digamos, el cariño que cuando eran pequeñas? Bueno, a lo mejor hay algo que también gatilla en nosotros como padres, en que no pudimos, digamos, entregar lo suficiente. Y nosotros ahí tenemos que hacer mea culpa de estas situaciones. Ahora lo que comenta Josefa es una situación grave, muy compleja, grave, emocionalmente destructiva. Pero bueno, mira, yo creo que siempre después de la tormenta sale el sol. Yo eso le digo a veces a los papás con los que he trabajado. Sale el sol, hay que buscar de qué manera nosotros vamos a hacer de este ser un ser luminoso, que no sea un niño rencoroso, ¿cierto? Un niño lleno de rabia, un niño o una niña que esté constantemente mirando como detrás de la puerta de lo que está pasando en su mundo. Sino, no, él tiene que ser protagonista de este mundo. Entonces, enseñar, buscar las herramientas, visibilizar, yo creo que todo esto que ocurre. Y algo, fíjate, que comentaba Josefa, que me llama la atención, cómo la sociedad, el resto de los actores, se repliega y dice, bueno, yo no voy a decir nada, porque total mi hijo no tiene problema. Pero tú no sabes, o sea, tú no sabes realmente cuál es la situación en esa comunidad. De repente no tenemos problema, pero de repente es un niño que se come las uñas, se hace pis, ¿cierto? Es violento en la casa. Hay niños que rayan, por ejemplo, los muros de su casa con una violencia, con una rabia, porque hay algo que en ellos gatilla, que a lo mejor dentro de su comunidad escolar no lo hacen así. Es muy típica la frase de que aquí se porta regio. Y la mamá dice, pero en la casa no lo puedo controlar. O al revés. O al revés. Exacto. Pero ¿cómo? En mi casa es un ángel y aquí es un torbellino. Desde tu experiencia, ¿por qué crees o cuál crees que sea el factor que hace que a los papás nos dé
pánico cuando escuchamos la palabra bullying, la palabra acoso escolar. Queremos guardar a nuestros hijos en un cuarto y que no los toque nadie, ¿no? Y muchas veces ese es el gran error. Exacto. ¿No? ¿Qué crees que sea, qué nos hemos comprado con estos términos que de inmediatamente brincamos y queremos salir corriendo? Mira, yo tengo una teoría que lo he como asimilado desde lo que yo, de mi experiencia, mis estudios, en fin. Yo creo que pasa, y más con el papá que con la mamá, que voy a hacer como una división. Para la mamá el hijo es todo, ¿ya? Por ejemplo, y esto, mira, se ve en la vida. El hijo que comete un delito, que está encerrado en una cárcel. Si nosotros vemos una cárcel un día domingo, ¿quiénes son las que están ahí? Las madres. Claro. Porque es tu hijo por sobre todas las cosas. Se formó dentro de ti y tú tienes esta como apego que tú no lo... Es un apego que Incondicional. Claro, incondicional, Claro. que es fisiológico, de repente no se puede entender. En cambio, para el padre es como la guinda de la torta, del pastel. Como la cereza, diríamos. Exacto, aquí. la Sí, cereza. del pastel. Nosotros decimos en Chile la guinda de la torta, Sí. entendiendo torta como pastel. Ajá. Sí. Es la cereza del pastel. ¿Por qué? Porque también en el papá está esta como, mi hijo va a ser hijo de tigre, va a ser el mejor para el fútbol, va a ser el que va a jugar el mejor tenis, va a tener las mejores chicas y va a tener todo este poder también un poco machista que se transmite de generación en generación. Eso no tenemos que desconocerlo. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que te quedas pero en el aire cuando te dicen que tu hijo está siendo objeto de bullying. Yo creo que los padres, a mí me ha tocado situaciones donde se acerca la psicóloga al colegio, ¿cierto? La orientadora educacional y explica a los padres. La primera reacción, yo he visto en padres que se queda casi como, no puede ser que me esté pasando esto a mí. Después como que ya empiezas a entender, bueno, a mí, pero ¿por qué? Y empiezan a veces incluso las culpas entre los padres, entre ellos. Es que tú no haces, no, es que tú permites, no, es que tú no permites, en fin. Y comienza porque esto es un verdadero torbellino, no solamente para el niño lo está sufriendo, pero quien también están sufriendo esto son los padres. Claro. ¿Ya? Y los padres se aterran frente a la palabra de bullying porque saben que es una palabra que puede terminar muy mal. Si tú no lo trabajas desde el inicio, no le das cariño, amor, comprensión a estas situaciones de conflicto, la verdad, yo creo que uno como padre se aterra. Le da mucha miedo qué es lo que está sucediendo. Entonces, buscar. Ahí es donde el colegio tiene que enseñar a buscar soluciones de conflicto. ¿Cómo vas a buscar? ¿Cierto? Un terapeuta a lo mejor, un médico que te ayude, un neurólogo, un psiquiatra, él con su equipo detrás, en fin. Y luego ver cómo puedes enfocarlo esto dentro de la familia, porque esto también te va a tocar a ti como familia. Y luego, ¿cierto? Que el colegio te apoye, no que te diga que es una flor maravillosa, pero imagínate. oye, Que lo lamentablemente... encuentro básico. Y yo aquí voy a hacer, mira, yo conozco un caso, no voy a dar ni nombres ni nada, cercano. La mamá le cambió la cara a la niña. O sea, puedes creer que llega el caso, el nivel en que la niña era molestada porque, no, es que mira la nariz, es que mira la cara, es que no tiene esto, por su condición física. La sacó del colegio, por supuesto, y llegó al extremo de hacerle una cirugía facial. Dios mío. O sea, ¿cómo? Tú dices, claro, pero ¿y qué pasa con su mente? Sigue siendo ¿Qué la pasa misma. con su psiquis? Esa no superó, sigue siendo igual. Claro, es como las mujeres dicen, no, hombre, yo ya estoy aburrida de ser gorda, me voy a hacer una cirugía bariátrica. Sí, pero tú tienes que hacerte tú una preparación psicológica Totalmente. antes y después de la situación. Exactamente. Claro. ¿Te fijas? Entender psicológicamente por qué me hace daño a lo mejor esta compulsión que tengo con la comida. Y a lo mejor esta compulsión no es más que a lo mejor una herida que quiero sanar. Emociones ¿cierto? que no hemos Una nombrado. emoción rota, ¿ya?
tienes ansiedad, a lo mejor hasta tienes depresión y no lo has descubierto. Entonces lo mismo sucede tanto, yo creo que a los padres sí nos asusta mucho, sí nos llega así como, ay, ojalá que a mí no me suceda, así como que no. Entonces, ¿qué pasa? Que tú también, nosotros solemos señalar, fíjate que como seres humanos nos encanta señalar, la gorda, la flaca, la chica. Oye, en el colegio, la negrita, esa la chiquitita, la negrita. Oye, no, mira, la carita de no sé cuánto. No, la gordita cachete rojo. Ajá. Eso es señalar. Exacto. ¿Ya? Ya al señalar tú le das una connotación despectiva. Totalmente. Tu compañera, no, mira, esa la del pelo, no, esa es la que trae el pelo feo siempre. Nada, los dientes tanto. No, es la que no se viste bien. Nosotros tendemos a señalar a las personas. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacen los niños? Porque los padres lo hacen. Claro, porque lo vieron en casa. Claro, yo de repente una oportunidad le pregunté a un niño, oye, pero ¿por qué tú le dices cara de ratón a tu amiga? Es que mi papá dice, ahí viene la cara de ratón. Eso se me Entonces pasa esto y en el bullying, como tú dices, ¿por qué? A ver, ¿qué pasó conmigo? O sea, también frente a la sociedad me aterro caer en esta, como decir, yo soy de los padres que los hijos han sido víctimas de bullying. Entonces también esto trae una serie de miedos, de no saber qué hacer. Exacto. Si esto es una situación compleja, es un tejido muy complejo donde están comprometidos todos los entes sociales. Esto que dices de los papás a veces hacemos comentarios en casa sin saber a dónde va a llegar ese comentario que lo están escuchando nuestros hijos, ¿no? Claro. Pensamos que las escuelas tienen total responsabilidad en formarlos en el tema de prevención del acoso escolar, del bullying y de demás. Convivencia. Uno cree que el colegio tiene que enseñar la convivencia. Pero empieza desde casa, ¿no? Absolutamente. Les platicaba un caso, que lo cuento rápidamente, de dos amiguitos, compañeros de colegio. Uno, el papá era directivo de una empresa transnacional y el otro papá del otro niño tenía un emprendimiento, ¿no? Y los niños muy amiguitos, también de primaria. De pronto, el niño del papá de la empresa transnacional empieza a molestar al otro niño diciendo que su papá le había dicho que el tener un emprendimiento no era un trabajo de verdad. Y lo molestaba como por debajo del agua. Este otro niño no decía nada hasta que un día en una fiesta infantil hay una alberca, empiezan a ponerse traje de baño y todo, y se burla de ese niño que se había estado burlando de él antes, porque estaba gordito, ¿no? Ay, no va a poder porque está gordito. Claro, todos los ojos se fueron hacia ese niño, porque en ese momento fue muy evidente que se burlaba del gordito, ¿no? Que ahora también está como muy penado y está mal, sí, y no estoy de acuerdo totalmente, pero no estamos viendo el contexto. Exacto. Incluso la mamá me decía, pues, claro. Es que ese niño también se burló del emprendimiento de mi esposo en mi casa, ¿no? Hizo este comentario en mi casa. ¿Y de dónde venía? De lo que escuchaba en su casa. Claro. ¿No? Y vemos, se burló porque está gordo, sí, pero ¿qué pasó antes? Bajemos la guardia, es mi frase, bajemos la guardia y veamos el contexto de ambos y trabajemos las dos familias. Así es. ¿No? En lo que está sucediendo acompañados de las escuelas. No, totalmente. Y por otro lado, por ejemplo, por eso hoy te menciono lo de actualizarnos, porque en mi casa, mis papás, los dos increíbles personas, pero tenían esto también heredado, pues, ¿no? De, el gordo, el negro, el chino, el no sé qué. En nuestra casa no utilizamos esos términos. O sea, con mi esposo nos actualizamos, obviamente. No se usa el término gorda. También con el tema de comida, tú sabes que soy experta en nutrición infantil, entonces entendemos que no te tienes que acabar el plato, comes la cantidad que tú crees que es necesaria, ¿cierto? Y con eso es suficiente, y así creamos buenos hábitos alimenticios desde pequeños, pero también a la gente se le trata por su nombre. Juana es Juana, Victoria es Victoria, pero no la negra, la gorda, así. No hay forma. No nos referimos jamás así a niños porque somos ejemplo. O sea, somos ejemplos, no hay más que eso.
nosotros tenemos la costumbre, por ejemplo, de cuando entramos a nuestra casa nos quitamos los zapatos. Mis hijas los hacen automáticamente, las dos de 4 y 2 años, porque lo ven en nosotros. Entonces, es un todo al final. Y por eso siempre voy a actualizarse. O sea, si nosotros vimos algo en nuestros papás que no nos pareció, que queremos mejorar, porque al final eso queremos. Mis papás siempre decían, para mí, o sea, lo ideal, yo te doy todas las herramientas de estudio, pero para mí mi sueño es que tú seas mejor que yo. O sea, en todos los sentidos, ¿no? Y por lo mismo, actualizarse, estar al día con lo que pasa, estar conectado con los hijos. Muchas veces se entiende que trabajamos, pero darle tiempo de calidad a los hijos, escucharlos, creo que es esencial. Y creo que esta nueva generación está mucho más preparada en sanar sus heridas. O sea, te lo digo, todas mis amigas somos amantes de la terapia, ¿cierto? Necesitamos que alguien nos escuche, necesitamos soltar eso que tenemos adentro, una herida que tal vez no sabíamos que tenemos que solucionarla, porque lamentablemente si no, se le heredamos a nuestros hijos, nuestros miedos. Yo en consulta nutricional he visto mamás que me preguntan, y te lo digo, me han preguntado con respecto a los carbohidratos. A un niño de 6 meses que está iniciando recién la época de, o sea, imagínate, me dice, oye, y la cantidad de los carbohidratos es que nosotros somos de tendencia un poco más gorda, así me lo dijo ella, tengo que moderarme. Y yo le dije, no, tu hija necesita de todos los grupos alimenticios, o sea, los diferentes grupos alimenticios, porque está aprendiendo a comer y porque después se producen selectividades alimenticias, trastornos alimenticios, o sea, hay que evolucionar, hay que estar informados y hay que tener las herramientas necesarias, sin duda. Claro. Incluso no solamente lo que vimos en nuestros padres que no nos gustó, sino algo que tú crees que está bien porque lo viste en casa y que ahora te topas con que no estaba tan bien, ¿no? No, absolutamente. Eso por un lado, y por otro, me encanta esto que hemos escuchado también de somos la primera generación que estamos formando y sanando al mismo tiempo, ¿no? Es cierto. Vale también recalcular. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que porque el ser humano es un ser dinámico. Así es. También hay que entender eso, que nosotros no estamos predestinados a un destino, valga la redundancia. Somos dinámicos, estamos en formación, hoy día podemos cambiar también y eso no tiene por qué juzgarlo la sociedad. A lo mejor hoy día yo quiero ser una persona renovada, quiero tener otras expectativas, quiero entender, a lo mejor ser más tolerante, que eso también hay que enseñarle a los padres, porque si tú le enseñas a los padres, esto tiene consecuencias con los hijos. Claro. Los colegios también tienen que ser tolerantes ante la diversidad. Hoy día existe la diversidad sexual. Muchos colegios se resisten a esto, pero esto es una realidad. Hay que ir una realidad, avanzando. tienes que avanzar frente a tienes que visibilizar determinados temas. ¿Cómo tú entiendes a un padre o una madre cuyo hijo tiene una diversidad sexual distinta? ¿Cómo el colegio tiene que acompañar también frente a esta situación? Que es real, o sea, no la puedes esconder debajo de la alfombra. Claro. Exacto. Yo creo que esto de la generación de cristal, ya lo he dicho en otras ocasiones, es una evolución del ser humano. Totalmente. ¿No? Sí. Simplemente tenemos que entenderlo así, acompañarlos, pero no olvidarnos que siguen siendo niños, adolescentes que necesitan límites, Totalmente. necesitan educación, no tienen la última palabra, simplemente tenemos que reacomodarnos. Oye, ¿no? Y una cosa, que lo decía la Pilar Sordo también, dice, no sé quién, dice ella, dijo que nosotros tenemos que ser amigos de los hijos. No, mis hijas se enojan, sobre todo mi hija mayor, Cami, no, yo no soy tu amiga y nunca voy a ser tu amiga, yo soy tu madre. Exacto. Entonces tú desde esa perspectiva tienes que entender a lo mejor mis actitudes, mis temores, porque yo no puedo ser tu amiga. Claro. Entonces esto que no, mira, que somos súper amigas. No, una cosa es que empaticemos con los procesos de desarrollo de nuestros hijos. Que es diferente a ser amigas, exacto. Pero de ahí a que vamos a ser súper amigas, no. Ya tendrás muchas amigas, mamá, solo tienes una. Sí. Por supuesto. Claro. Sí. Uy, creo que podríamos estar horas aquí platicando y yo creo que esto da para una segunda parte. Absolutamente. Pero me encantó que estuvieran aquí Muchas las dos, gracias. de verdad. Creo que podremos hacer
muchos proyectos juntas, pero me gustaría para ir cerrando, ¿qué les gustaría decir para complementar todo lo que ya hemos estado platicando? Angie, ¿tú? Mira, yo primero me gustaría que las mamás que nos están escuchando y que nos están viendo, tener tranquilidad frente a una situación tan compleja como el bullying. Tranquilidad serena, entender, escuchar a nuestro hijo, tanto la mamá de la víctima como también la mamá del victimario. Yo creo que aquí el colegio o la comunidad educativa y la comunidad en general tenemos que entender los procesos emocionales de ambas partes. Para mí siempre es importante eso. Tener la tranquilidad, buscar ayuda. Yo creo que es súper importante buscar una ayuda psicológica, buscar una ayuda terapéutica y enfrentar este problema como comunidad escolar, no decirle que, oye, bueno, este colegio no es para ti. Exacto. ¿Cierto? Como comunidad escolar y también como familia, como padre, hermano, porque todo esto influye al final en todo. Entonces yo creo que las mamás, como madres, tenemos que primero enterarnos qué es lo que sucede, escuchar a nuestro hijo cuál es su versión de lo que sucede, escuchar al colegio, escuchar a todos los actores, ¿cierto? Y como padres, como pareja, como papá y como mamá, no solo como mamá. Exacto. ¿Ya? Nosotros estamos en un país que tiende a ser un poco más machista. México es un país que tiene, digamos, un poquito más de machismo que algunos otros países. Entonces, entender que esto es un compromiso de familia. Exacto. Y que es un conflicto, mira, que se puede solucionar. Yo tenía un profesor en la universidad que nos decía, en la Facultad de Psicología, todo tiene solución en esta vida, menos la muerte. La muerte. Quitarle el estigma, ¿no? Exacto. Claro. Sacar Todos el nos estigma puede pasar. social, el estigma económico, mira, todo eso, porque finalmente lo que nosotros tenemos al ser humano. Nosotros, pues, lo que tú te vistes, lo que tú llevas, que si tienes el pelo desde un color, de otro color, como eso, al fin de cuentas, lo que cuenta son tus valores, tu presencia, tu ser, tu sello de ser humano, de sentir. Date como padre, como madre, esa oportunidad de sentir. A lo mejor rabia, a lo mejor pena, pero bueno, buscar ayuda. Yo creo que eso, tomarse las cosas con serenidad, básicamente con tranquilidad y empezar, digamos, a buscar alternativas de solución de conflicto. Muy bien. Muchas gracias, Angie. No, gracias a ti. Jo, Mira, ¿con qué cerramos? yo te diría que cuando uno está mal del estómago, va al doctor. En el caso de cuando sientes estas emociones, cuando sientes temores, cuando crees que hay algo dentro de ti que tienes que mejorar, tienes que ir a un especialista, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, actualizarnos, e insisto en esto, es muy importante. Hay cosas que no se hablan frente a los niños, también tener claro. Hay temas que son para adultos y son para adultos, aunque suene muy cliché o antiguo. Hay temas que son de adultos, los niños no tienen que estar por qué presente en ciertas conversaciones, ¿cierto? Por otro lado, trabajar el autoestima de nuestros hijos es muy importante, ¿no? A veces, te lo digo, lo veo, lo he visto. Ay, no, el color rosa te queda horrible, le dice la mamá a su hija. Pero es el color favorito de la niña. Entonces, ¿por qué? O sea, seamos esos papás power que le dan a los hijos las herramientas necesarias para que ellos, como digo yo siempre, se crean el cuento. O sea, sepan quiénes son, sepan lo que valen. Y, por ejemplo, te pongo el caso de Vicenta, mi hija, la más grande. Ella tiene, acá le dicen chinos, ¿ya? Y en nuestro país son rulos, ¿ya? Tiene su pelo lleno de rulos. Y básicamente es un pelo distinto. Ninguno de sus compañeros lo tiene. Entonces nosotros nos anticipamos, ¿cierto? Y desde chiquitita, ¿quién tiene el pelo más lindo? Mira este pelo espectacular, Vicenta, tu pelo es único. O sea, así, ¿no? Diciendo, los pelos de los otros niños son horribles, el tuyo es el mejor. No. Es diferente. Educar desde el amor,
estar presentes. Muchas veces trabajan los padres y se entiende, pero cuando hay el reencuentro con el hijo, que haya tiempo de calidad, que haya dedicación, dejemos el teléfono de lado, tenemos esa mala costumbre de estar siempre con el teléfono en la mano. Y, ¿qué más te puedo decir, Mariela? Bueno, para cerrar, ya se nos pasó la hora, es que está muy buena la conversación. Está muy buena. Pero nada, vamos a contar con los talleres nosotras de manera presencial y vía Zoom, ya que nos lo piden muchísimo porque dicen, no, solo en Puebla, ¿cómo es posible? No, vamos a ampliar esto en diferentes áreas para acompañar a mamá, para acompañar a papá, para acompañar a hijos, familia, y vamos a hablar de temas que se necesitan hablar, que necesitamos tener las herramientas y por eso está agrandando el equipo, así que los invito a todos, Mariela, a ti también, el día de mañana a hacer algo juntas, tú sabes que yo Gracias. abierta absolutamente de todo. Y nada, nuevamente gracias por la invitación, felicitaciones por tu libro maravilloso, Mari, Sí. eres una mujer muy power y eso, básicamente felicidades. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias por estar aquí a las dos. Síganlas, búsquenlas, vamos a poner sus redes en pantalla, pero están como socias creativas con este proyecto, ¿no? Exacto. De formarnos como papás, de crecer como comunidad. Y bueno, además a Joven Mamá en Julio. También, ¿no? exactamente. También Es para un poco temas complementario. Sí, nutricionales sí, para sí. niños y demás, que así fue como nos conocimos, Exactamente. pero también es un tema muy interesante. Y bueno, para cerrar también quisiera agradecer Escenario 7, que es nuestro patrocinador. También sus datos de contacto estarán en pantalla. Y recordarles que el libro ya está a la venta en Amazon. Vamos a dejar también en la descripción de este video la liga para que puedan comprarlo en la versión digital o en la versión física y podamos seguir reconociéndonos entre nosotros, porque finalmente esa es la idea de todo este proyecto, reconocernos en el otro. Y a ustedes les dejo de tarea 4 puntos. Suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cuando subamos nuevo contenido. Si te gustó, compártelo y dale like, porque a la gente que vivimos de este tema de YouTube nos hace mucho bien, y también comenta. Por ahí dicen que el algoritmo no conoce de hate, entonces comenten, estaremos viendo todos sus comentarios. Todo vale, todo es bueno, no hay buenos ni malos. Esperamos también que nos comenten sobre lo que hemos estado platicando en este y en los demás episodios, y nos vemos en la próxima.